Buenos días, feliz Navidad. Hoy vamos a leer del Bhagavad Gita capítulo 1, titulado Observando los ejércitos en el campo de batalla. El texto 3, y si sigo, bueno, ahí veremos. Pero vamos al texto 3 que dice: Oh maestro mío, he ahí el gran ejército de los hijos de Pandu, dispuesto de manera tan experta por tu inteligencia, discípulo, el hijo de Drupada. Entonces, Duryodhana hablando con Dronacharya, porque a pesar de que Duryodhana tenía los mejores guerreros, estaba temeroso de perder la batalla porque se sabe que el destino siempre es incierto. Entonces le habló así con su maestro de armas, que es el maestro de los Kurus, pero los Kurus se habían dividido y se creó el ejército de los Pándavas contra los Kurus, que son familias, son primos hermanos. Entonces, dice Srila Prabhupada en el significado: Duryodhana, un gran diplomático, quería señalar los defectos de Dronacharya, el gran brahmana comandante en jefe. Dronacharya tuvo una cierta querella política con el rey Drupada, quien era el padre de Draupadi, la esposa de Arjuna, y de sus hermanos Yudhishthir, Bhima, Nakula y Sahadeva. O sea, ella, por orden de la reina Kunti, se casó con los 5 hermanos y tuvo 5 hijos, un hijo con cada uno de ellos, y se dice que ella, para mantener su pureza y castidad, cada vez que tenía relación con uno de sus esposos pasaba por una ceremonia de fuego. Entonces, aquí, si la Prabhupada continúa, como resultado de ello, Drupada celebró un gran sacrificio mediante el cual recibió la bendición de tener un hijo capaz de matar a Dronacharya. Ahí viene el asunto. Dronacharya sabía esto perfectamente bien y, no obstante, como brahmana liberal que era, no vaciló en impartirle todos sus secretos militares a Dhristadyumna, el hijo de Drupada, cuando éste le fue confiado para su educación militar. Ahora, en el campo de batalla Kurukshetra, Dhristadyumna se puso del lado de los Pándavas y fue el quien organizó la falange militar de ellos. Después de haber aprendido el arte con Dronacharya, Duryodhana le señaló a Dronacharya ese error, a fin de que estuviera alerta y no transigiera en la pelea. Con esto, él quería indicarle además que no debía mostrarse igual de insurgente en la batalla en contra de los Pándavas, quienes eran también afectuosos alumnos de Dronacharya. Arjuna, en especial, era el más afectuoso y brillante de sus alumnos. Duryodhana le advirtió además que semejante indulgencia en la pelea llevaría a la derrota. Arjuna se destacó en el manejo de las arco y flecha. Su hermano mayor Bhishma se destacó en el uso de la maza. Yudhishthir se destacó en lo que era la diplomacia y política. Nakula Sahadeva en el asunto de la magia. Y resulta ser que un día Dronacharya le dijo a los discípulos: dispárenle al ojo del pez que tengo colocado en aquel árbol. Entonces, o el pescado, porque era un pescado. Un discípulo fue a disparar y Dronacharya le dijo: ¿qué ves? Y él dice: el árbol. Dice: fuera aquí. Después llegó otro: ¿qué ves?
el pez, fuera. Llegó Arjuna y le dijo, ¿qué ves? Arjuna dijo, el ojo. ¿Qué ves? El ojo. ¿Qué ves? El ojo. Dispara. Y así Arjuna fue el discípulo más destacado de Dronacharya. Pero Dronacharya se puso del lado de Duryodhana, al igual que el abuelo Bhishma, que era también muy afectuoso con los Pándavas. En última instancia, esta batalla fue un arreglo de Krishna. Es lo que Krishna le dice a Arjuna aquí en el Bhagavad Gita posteriormente. Realmente todas las cosas están hechas por el Señor. Nosotros lo que hacemos es decidir si proceder de una manera u otra en base a la ley del karma. Bueno, voy a leer el verso 4. Dice, aquí en este ejército hay muchos arqueros heroicos de la batalla, Bhishma, Arjuna, grandes guerreros tales como Yudhishthira, Viraya y Drupada. Él está mencionando los guerreros que están en el bando opuesto. Significado de Prabhupada dice, aunque Drishtadyumna no era un obstáculo muy importante frente al gran poderoso Dronacharya, en el arte militar había muchos otros que sí eran causa de temor. Duryodhana los menciona diciendo que son grandes obstáculos en el sendero de la victoria, porque todos y cada uno de ellos eran tan formidables como Bhishma y Arjuna, que son Maharatis, que los Maharatis pueden pelear con 10.000 soldados y vencerlo. Él conocía la fuerza de Bhishma y de Arjuna y por eso comparó a los demás con ellos. De hecho, Bhishma fue el que venció a Duryodhana en la batalla, porque tenía un poder similar. El texto 5 dice, también hay grandes heroicos y poderosos guerreros tales como Dhristaketu, Kesitana, Kasiraya, Puriya, Kuntiboya y Sabia. Aquí Prabhupada no da significado. En el texto 6 dice, están el magnífico Yuddhamanyu, el muy poderoso Uttamauja, el hijo de Subhadra y los hijos de Draupadi. Y todos estos guerreros son grandes combatientes de cuadriguada. De estos solo recuerdo el hijo de Subhadra, que es la hermana de Krishna y que es una de las esposas de Arjuna, y es Abhimanyu. Bueno, sigo con el texto 7 más para tu información, oh el mejor de los brahmanas. Permíteme hablarte de los capitanes que están especialmente capacitados para dirigir mi fuerza militar. Entonces él primero habló de los militares contrarios, ahora va a hablar de los que están a favor de él. La idea era mantener reino porque Duryodhana se apoderó del reino del mundo. Hay personalidades tales como tú, el abuelo Bhishma, Karna, el hermano de los Pándava, Kripa, el gran místico, Aswatam, Vikarna y el hijo de Somadatta, llamado Burisrava, todos los cuales triunfaban siempre en la batalla. Entonces el significado de Prabhupada dice, Duryodhana mencionó a los héroes excepcionales que participarían en la batalla, los cuales triunfaban siempre. Vikarna es el hermano de Duryodhana, Aswatthama es el hijo de Dronacharya, y Saumati o Burisrava es el hijo del rey de los Balika. Karna es el medio hermano de Arjuna, ya que Kunti lo tuvo antes de su matrimonio con el rey Pandu. Dronacharya se casó con la hermana gemela de Kripacharya. Y Kripacharya tiene ese nombre, al igual que su hermana Kripi,
porque ellos fueron encontrados en el bosque y fueron criados entonces, eh, y por eso y Kripacharya fue uno de los que quedó vivo después de la batalla de Kurukshetra y quedó entonces siendo el maestro de armas de Maharaj Pariksit, que fue el que después quedó gobernando después de Yudhishthir. Entonces él quedó en la corte, Kripacharya. Entonces, bueno, Dronacharya, el abuelo Bhishma, todos los demás murieron en el campo de batalla de Kurukshetra. Aswatthana, el hijo de Dronacharya, malvadamente mató a los 5 hijos de los Pándavas, y en esa cultura es un gran pecado matar a niños, y él los mató después de la batalla. Entonces fue desterrado de su posición como brahmana, porque era un brahmana kshatriya, al igual que su papá era un brahmana kshatriya. O sea, era un sacerdote con la cualificación de poder entrenar a guerreros, y conocían los conceptos de armas de esa época, que estaban manejadas con poderes místicos o mantras. Esas armas se le llamaban Brahmastra y tenían otros nombres. La energía nuclear se le conocía como Brahmastra. Entonces, voy a continuar leyendo el verso número 9 que dice: hay muchos otros guerreros que están dispuestos a dar la vida por mí. Todos ellos están bien equipados con diversas clases de armas y todos tienen experiencia en la ciencia militar. Srila Prabhupada nos explica, en lo que se refiere a los demás, gente como Yadratha, Kritavarna y Salya, todos estos decididos a dar la vida por Duryodhana. En otras palabras, ya se ha concluido que todos ellos morirían en la batalla de Kurukshetra por haberse unido al bando del malvado, el pecador Duryodhana. Claro que Duryodhana confiaba en su victoria a cuenta de la antedicha fuerza conjunta de sus amigos. Bhishma era muy poderoso. Bhishma, él prometió practicar celibato, y del cielo los semidioses cantaron Bhishma, 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 y de ahí viene el nombre de Bhishma, que quiere decir aquel que no rompe su promesa. Así que el más destacado de todos ellos era Bhishma. Por ahí me contaron que había un personaje que podía destruirlo a todos ellos, pero Krishna no quería que ocurriese eso. Y entonces Krishna hizo una estrategia con él, y él perdió. La jugarreta que Krishna le hizo era como una apuesta, y tuvo que cederle el dedo pulgar a Krishna. Entonces, bueno, también hay otra historia de otro guerrero que era muy capaz, que ese también le cedió el pulgar a... Ah, no, estoy enredando la historia. El guerrero, uno de los guerreros que era muy capaz de vencer en la batalla de Kurukshetra, Dronacharya, le pidió el pulgar, porque él se entrenó en el bosque adorando a la deidad de Dronacharya, y logró superar todo esto. Entonces Dronacharya, al ver que él iba a ser muy poderoso, le dijo, bueno, si tú estás dispuesto a ofrecerle a tu guru lo que le llaman Guru Daksha, entonces dame tu dedo pulgar. Pero el otro caso, el de que Krishna se encontró con otro personaje, es que este otro personaje mostró que era capaz solamente con cantar un mantra y disparar una flecha a destruir todos. Entonces Krishna no quería eso, porque él quería que la batalla se ejecutara, y entonces lo que hizo, en una jugarreta le cortó la cabeza, pero este guerrero le pidió a Krishna que lo colocara en la parte más alta del lugar para presenciar sin cuerpo la batalla. Son cosas que aparecen en el Mahabharata, que la verdad que yo no entiendo eso, pero vamos a considerar que son cosas que ocurren en otra época. Estamos hablando de 5.000 años atrás, donde la gente tenía otro tipo de percepción, otro tipo de tecnología, otro tipo de capacidad para visualizar las cosas y realizar las cosas. Porque el hombre tiene mucho potencial, y va a depender del desarrollo del medio ambiente, y así puede desarrollar su potencial. Miren que actualmente usamos estos métodos, digamos, el internet. Hace unos
30 y resto de años, 40, 50 años, uno no se imaginaba que esto iba a ocurrir. Y son cosas que ocurren que después o se olvidan o ya no se pueden realizar. Por ejemplo, está el caso que la mayor tecnología que tenían los romanos para construir carreteras y edificios era el cemento. Pero cuando Roma cayó, se perdió el concepto de la fabricación de cemento y después quedaron las siguientes generaciones sin saber cómo construir edificios como construyeron los romanos. Está la tecnología que manejaron los egipcios y la historia nos habla de muchas condiciones del pasado que no entendemos cómo funcionaban, pero funcionaron. Entonces, estas escrituras nos están hablando cómo ellos percibían las cosas en esa época. Hace también unos 60, 70 años atrás, o quizá más, no sé, no recuerdo, jamás se pensaría que el ser humano podía viajar en naves, ya sea en aviones o naves espaciales. Y actualmente se está viendo eso. Entonces, cuando esta civilización sucumba, porque todas las civilizaciones sucumben, entonces se va a perder mucha de la tecnología de esta civilización y van a desarrollar otro tipo de tecnología y así se manifiesta el conocimiento y la experiencia práctica. Actualmente yo le hablo a niños sobre el teléfono de disco que usaba cable y ellos ni siquiera lo comprenden porque ellos están manejando el celular. Entonces, para ellos ya eso es una cosa o histórica o no creíble. Entonces también pasa con estos temas. Hay cosas que nos suenan fuera del contexto que nosotros percibimos o vivimos, pero eso no quiere decir que no existan. Porque el mundo está lleno de cosas inconcebibles. Ya que nosotros tenemos percepción muy limitada con nuestros sentidos, con nuestra mente, con nuestra inteligencia, y de hecho están pasando cosas alrededor nuestra que nosotros ni siquiera comprendemos ni vemos. Y la prueba está, digamos, los que tienen mascotas pueden darse cuenta que las mascotas perciben cosas que uno no percibe, y uno percibe cosas que ellos no perciben, etcétera. Las plantas tienen un estado de conciencia diferente, los animales un estado de conciencia diferente, el ser humano un estado de conciencia diferente, y el ser humano se fía en sus sentidos, que son imperfectos. Se fía en la mente, que la mente tiene su forma particular de visualizar las cosas, la mente piensa, siente y desea, se fija en la inteligencia, que es muy limitada. Nuestra inteligencia es muy limitada. Entonces, en conjunto creamos cosas y creamos una inteligencia global hacia un objetivo, como civilización, como cultura. Pero las culturas tienen su flujo y reflujo. Cuando una cultura cae, se pierde muchos aspectos de su desarrollo. Y eso va a ocurrir también en esta civilización que estamos viviendo, que es una civilización que se sabe que va ligeramente hacia la destrucción. Cuando esta civilización se destruya, la Tierra reforma todo lo existente, porque ahora estamos contaminando el medio ambiente, ya sea de manera sónica y de manera visual, de cualquier tipo de manera, estamos contaminando el medio ambiente. Y como consecuencia, la Tierra no va a permitir ni la naturaleza que la destruyamos, porque nosotros nos hemos convertido como una plaga. Hemos visto que cuando hay una plaga que está molestando en un hogar, la gente tiene la tendencia a destruirla. Bueno, la tierra, que es muy bondadosa, nuestra madre, nos está dando oportunidad, pero nosotros no somos conscientes. Todos los ríos que están cerca de la ciudad están contaminados. El agua va a ser un recurso muy escaso en el futuro. Entonces estamos sacando también la sangre de la tierra, que es el petróleo. Nos hemos convertido como esos animales que viven de la sangre de uno, ¿verdad? Como las garrapatas, los mosquitos y creo que sanguijuela también. Entonces llegará el momento que la tierra dice ya basta, hasta aquí y extermine esta plaga, porque nos hemos convertido en una plaga y va a nacer una nueva civilización. Voy a leer el texto 10, dice: nuestro poderío es inconmensurable y estamos perfectamente protegidos por el abuelo Bhishma, mientras que la fuerza de los Pándavas, cuidadosamente protegida por Bhima, es limitada. Si la Prabhupada nos explica,
Aquí Duryodhana hace una estimación comparativa de la fuerza. Él cree que el poder de su fuerza armada es inconmensurable por estar específicamente protegida por el general más experimentado de todos, el abuelo Bhishma. En ambos las fuerzas de los Pándavas son, en cambio, las fuerzas de los Pándavas son limitadas, ya que la protege Bhima, un general de menos experiencia y de menos poder, que antes Bhishma era insignificante. Ante Bhishma, Bhima es insignificante. Duryodhana siempre estaba envidioso de su primo Bhima, porque sabía perfectamente bien que el morir sería únicamente a manos de Bhima. Pero al mismo tiempo, él confiaba en su victoria debido a la presencia de Bhishma, que era un general muy superior. Su conclusión de que saldría triunfante de la batalla estaba bien fundada de acuerdo a las estadísticas o los estudios materiales, pero él no calculó el hecho de que donde está Krishna siempre hay victoria. De hecho lo dice Sanjaya casi al final del Bhagavad Gita, dice, donde están Krishna y Arjuna siempre hay victoria. Entonces, seguiremos en otro video este tema. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Vishnu Paraya Krishna Prastaya Utale Srimate Bhakti Vedanta Swami Tinamane. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prasharine Nirvisesa Suryavari Prasyataya Satarine. Jai Guru Maharaj Ki Jai. Namo Vishnu Paraya Krishna Prastaya Utale Srimate Bhakti Pramore Puri Goswami Tinamane. Divyanjana Praladestesha Prabhabe Yadma Yadmani Yagna Vairagya Dehayan Shastra Siddhanta Sambinde Patitanam Samudari Jativesa Darayan Vai Prachara Karesha Yatodavasya Kumaro Bhagavarati Vaishnava Sarvakriti Daksatam Paramantatam.